Buenos días con todos. ¿Dónde ya me escuchan? Los días en que Sí, sí. Bueno, a ver, vamos con la lista, por favor. Está Estefanía Aguirre, Glenn Albuja, presente, Silvana Alquinga, Alan Andrango, Presente. Omar Arrobo, Presente. David Báez, Alexandra Calderón, Presente, Inge, buenos días. buen día. Leonardo Cañarte, Presente, Inge. Alexis Carranco, Luis Ángel Carrillo, Presente, Inge, buen día. buen día. Andrea de la Cruz, Presente, Inge. Santiago Díaz, Presente, Inge, buenos días. buen día. Francisco Escobar, Presente, Inge. Pablo González, José Grijalva, Presente, Inge. Buenos días. buen día. Inti Huellas, Presente. Carlos Medina, Presente. Amelia Montero, Presente, Inge. Brian Orbe, Presente, Inge. Martín Proaño, Israel Ramos, Presente, Inge. Brian Rea, Lenin Salazar, Vanessa Samaniego, Presente, Inge. Marlon Santorum, Presente, Inge. Dominic Vaca, Presente. Sebastián Vega, Presente. Brian Vizcaíno. Presente, Inge. Perfecto, listo. Bueno, entonces, Inge, ¿sí? disculpe, buenos días. ¿Me puede anotar en lista? Al Cree, final ya me haces de acuerdo, yo le cerré. ya, Inge, gracias. Listo, entonces lo que les decía es que estaba conversando con Servando Espín, que es el profesor del otro curso de hidráulica aplicada, para ver acerca del examen final. Con ustedes el examen final me parece que está para el jueves 17. ¿Me confirman? ¿Ya tienen ustedes las fechas? No, Inge. ¿Para cuándo está? No, Inge, eso no tenemos las fechas, claro. Ah, no les han dado todavía. No, Inge. Déjenme 2 segundos, déjenme ver en este correo qué fecha es posible. A ver. No lo encuentro, ¿dónde está?
Bueno, ya lo voy a revisar, pero me parece que nos pusieron para el jueves 17. Estábamos viendo la opción de mantener ese día. Y lo que es la parte teórica, y para la parte práctica hacer un ejercicio antes de eso. Entonces, denme esta semana y yo les avisaría cómo vamos a mantener eso. Entonces, tengan en cuenta el trabajo final. Ustedes lo tenían hasta el viernes 4 de diciembre, me parece, así que no se olviden de eso. ¿Y nos quedamos en qué parte de la anterior clase? Como ustedes ya vimos todo lo que es golpe de ariete, ¿no es cierto? Sí. Control de inundaciones, acabamos, eso es lo que tengo la duda. Recién vamos a empezar con todas las inundaciones. Ah, no empezamos todavía. No solo terminamos el golpe de ariete. Bueno, entonces control de inundaciones vamos a hacerlo como un conversatorio más bien, porque viene a ser una aplicación de los distintos tipos de obras que nosotros hemos venido manejando a lo largo de las materias de hidráulica. Sí, entonces ustedes también hicieron un trabajo acerca de esto, así que vamos a ir interactuando. Primero partimos del dato que una inundación es el incremento del nivel de distintos cuerpos de agua. ¿Por qué habla de distintos cuerpos de agua? Porque una inundación puede generarse en un río, puede generarse en una laguna, puede generarse en el mar, etc. Entonces, puede producirse por cualquier incremento de agua, en cualquier masa de agua, y se produce por variaciones del comportamiento del entorno. ¿Por qué varía el entorno? Pues porque hay afectaciones naturales y no naturales. Cuando hablamos de no naturales nos referimos a antropogénicas. ¿Qué significan antropogénicas? ¿Qué me dicen ustedes? Que es generada por el hombre. Exacto, generada por el hombre, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estas variaciones del comportamiento del entorno, ¿qué podríamos tener? El calentamiento global, el derretimiento de los polos, se levanta el mar. Así. Un lado, bueno, el derretimiento de los polos vendría a ser un fenómeno natural, una afectación natural, debida a una causa antropogénica, por ejemplo, el incremento de CO2 en la atmósfera, ¿sí? Entonces puede tener esa afectación. ¿Qué más podríamos decir ya en escala menor? ¿Una presa? Una presa, exactamente, sí, si no es bien controlada podría producir inundaciones, perfecto. En esencia también una presa genera un embalse y el embalse ya de por sí es una inundación porque genera una variación en los cuerpos de agua. Yo no sé si les he mencionado, pero por ejemplo hay un caso en una presa que se llama la Gran Presa de Asuán en Egipto. En alguna época llegó a ser la más alta del mundo. Esta presa inundó como aproximadamente 2000 monumentos antiguos de Egipto, ¿sí? Pero ahora es la presa más importante del país. Entonces, en esencia se generó una inundación a propósito que tuvo consecuencias bastante graves desde el punto de vista económico y cultural también. Pero ahora es el proyecto más importante del país. Entonces ahí un poco entra en el análisis de qué decisiones tomar, ¿no? Inundamos una zona con importancia cultural o el país genera un importante déficit de energía eléctrica. Y lo mismo pasó en China. La presa de las Tres Gargantas de China, que es la presa más grande del mundo y más ancha del mundo, generó una inundación tan grande en la zona que tuvieron que ser desplazadas más de 2 millones de personas, de poblaciones que estaban en los alrededores de la zona inundable. Entonces eso genera también un costo cultural, un costo social, un costo ambiental, que son parte de las afectaciones de una presa. También en cuanto a afectaciones antropogénicas, tendríamos, por ejemplo, el alto contenido de basura en algunos ríos que generan taponamiento, también puede producir inundaciones.
lo que es de la construcción cerca de los taludes del río, que genera erosión, por ejemplo, también es un problema. Entonces hay varios factores que generan influencia en este caso. Entonces también decimos que las inundaciones son eventos que forman parte de la dinámica propia de los cursos y cuerpos de agua. ¿Qué significa esto? Que son cosas que deben pasar debido a la dinámica, al funcionamiento, al crecimiento, al desarrollo de los cuerpos de agua, ¿no? En esencia, el ejemplo más claro es que cuando hay crecidas de caudales, cuando hay incrementos en el flujo, se produce erosionamiento en los cauces del río y eso termina generando los meandros, ¿no? Cuando los meandros tienen demasiado flujo de agua, hay demasiada velocidad, hay demasiada erosión y se cambia el curso del río. Hay muchos ríos que cambian su curso. El ejemplo más claro que tenemos nosotros a la vista aquí es el ejemplo del río en las cercanías de la cascada de San Rafael, ¿no es cierto? El río Coca. ¿Qué es lo que sucedió? Ese río es un río joven y debido a eso tiene velocidades altas, tiene suelos que todavía no están totalmente estabilizados y el río se comió la cascada, que eso es algo bastante complejo. Y ahorita ha tenido varias formaciones de meandros, ha tenido varios episodios de erosión de taludes y ahora genera ya un problema, ¿sí? Un problema latente para lo que es la estabilidad del Coca-Codo Sinclair. Entonces es bastante importante tener un conocimiento del comportamiento de estas masas de agua. Y obviamente, por eso es esperable que ocurra cada cierto tiempo. O sea, tiene un periodo de recurrencia. También normalmente la causa principal es que tenemos precipitaciones intensas o prolongadas, de donde se dice que las precipitaciones prolongadas son más complejas porque llega un punto en que colapsa todo el sistema de drenaje y la inundación es más fuerte. Mientras que cuando las precipitaciones son intensas, lo que sucede es que se incrementa el flujo de agua, se produce la inundación, pero la capacidad de drenaje todavía está latente ahí. Entonces, rápidamente se evacúa toda esa agua. También se produce por variaciones en mareas de tormenta, oleaje, fallas de estructuras hidráulicas, por ejemplo, ¿no es cierto? Una inundación se puede producir si se daña una presa. Entonces me dirán, ¿es fácil que se dañe una presa? No es fácil, pero por ejemplo esto ocurrió en la zona cercana a Baños hace un par de años, me parece, en donde una presa estaba por ser inaugurada, una presa privada que le construyó una empresa, y de repente se fue el embalse, colapsó el embalse y se perdió la presa. ¿Qué pasó ahí? Se dice que el dueño de la presa no quiso utilizar un periodo de retorno para el diseño demasiado grande. Se le proponía utilizar 300 años y él prefirió usar 100 años. Y lamentablemente se tuvo un caudal demasiado fuerte. No sé si recuerdan, pero cuando Baños estaba con un montón de lluvias y se generaron bastantes inundaciones, eso provocó la destrucción de una presa. Era una presa pequeña, pero esto también genera una influencia en lo que es producción de inundaciones. También cuando no hay una buena capacidad para descargar el agua, esto es importante, especialmente en las zonas que nosotros hemos generado, zonas urbanizadas, etcétera, etcétera, que producen una variación en la permeabilidad de las capas que protegen el suelo, especialmente cuando nosotros colocamos carreteras, etcétera, etcétera. Nosotros generamos zonas impermeables y generamos una variación en lo que es el ciclo hidrológico. Teníamos fuentes de filtración de agua y de repente esas fuentes se eliminan y eso se vuelve ya un problema. Por otro lado, la pendiente del terreno es algo importante. A veces nosotros por la construcción de obras civiles variamos pendiente del terreno y eso genera lo que es factibilidad en algunos casos para inundaciones. La capacidad de absorción de los suelos, lo mismo, ¿no es cierto? Si empezamos a poner carreteras, hormigón, edificios, ya no vamos a tener una buena capacidad de filtración de agua para el suelo. Entonces ya no va a tener la misma absorción el suelo y eso genera la posibilidad del incremento de inundaciones. Tal cual, como les decía, como en áreas urbanas donde la capa impermeable no permite infiltración del agua.
Normalmente se definen 3 casos para ríos que generan inundaciones. Primero, un río que desborda con frecuencia, después un río que desborda con escasa frecuencia, pero siempre lleva agua, y después un río que desborda poco, pero nunca lleva agua excepto en avenidas. De estos 3 casos, ¿cuál creen que es el más crítico para lo que es un peligro en el caso de control de inundaciones? ¿Qué me dice Sebastián B? Primero. Inge, ¿podría repetir la pregunta, por favor? De los 3 casos, ¿cuál es el más crítico? Creo que cuando un río se desborda. Con frecuencia. ¿Con frecuencia o qué? El segundo caso, ¿Por qué el segundo? A ver, cuenta. porque cuando un río se desborda con frecuencia, pero no tiene tanta agua, o sea, puede ser controlado, pero cuando se desborda con escasa frecuencia, pero siempre lleva agua, es como que una vez al año, pero causa daños garrafales, porque tiene grandes cantidades de agua. Sí, perfecto, va por ahí. Un buen análisis. ¿Y qué me dicen del último caso? Un río que desborda poco, pero casi siempre está seco. O sea, no había afectación porque no tiene mucha agua y no afecta a lo que está alrededor del río. Ya. Entonces sí, por ahí vemos. ¿Qué pasa cuando un río desborda con frecuencia? ¿Qué me dicen ustedes? ¿La gente va a estar acostumbrada o no? Claro, porque más o menos ya se sabe cuál es el comportamiento del río y todas las aguas que Exacto. trae. Hay conocimiento, la gente está preparada, porque si el río desborda cada 3 meses o cada 2 meses, la gente sabe que va a desbordar, entonces tiene cuidado. La administración de la ciudad, pueblo, lo que sea, tiene ya conocimiento que el río va a desbordar, entonces saben que tienen que tomar medidas, saben que la gente tiene que estar preparada. Pero cuando un río desborda con escasa frecuencia, pero siempre lleva agua, dirán, no, el río desborda una vez cada año, una vez cada año y medio, entonces ya la gente se olvida, la gente no se preocupa, entonces ya hay despreocupación. ¿Y qué pasa cuando un río desborda? Casi nunca, pero desborda. ¿Qué me dice? O sea, no causaría mucho daño, creo yo. Dependería de la Es- cantidad de caudal que lleve el río. Porque si lleva Depende de la cantidad, sí. un caudal Pero bajo, hablamos de una inundación, ¿no? Obviamente. pero igual aunque sea, pero puede inundar o unos 10 20 centímetros, otro que puede inundar hasta metros, puede llevarse casas. Depende del caudal. Depende del caudal, perfecto, sí. Entonces, si manejamos que sean los mismos caudales, pero bajo estas condiciones. ¿Qué pasa en un río que no lleva agua? La gente normalmente no da interés. ¿Por qué no da interés? Porque el río está seco. Entonces dicen, este es un río seco, este es un río que no genera ningún tipo de flujo de agua. Entonces, inclusive la gente genera construcciones cerca del río. Algo típico, ¿no? Muchos casos, inclusive estas zonas laterales son zonas inundables, son zonas que están hechas para inundarse y no hay control y la gente lo que hace es generar sus viviendas, generan ahí vivienda informal y se vuelve un problema. Entonces, ¿qué pasa? De repente cada 2, 3 años se produce una inundación. ¿Qué va a pasar con todo esto? Destruye, se lleva todo. Exacto, colapsa, se lleva todo. Y después viene la situación de que la gente se queja y dice que no hay protección, que no hay medidas para protegerlos, que se sienten vulnerables, pero al final em, son invasiones, son viviendas informales que no siguen ningún control. Y créanme que esto es de lo más común aquí en el Ecuador. Entonces se vuelve muy peligroso.
Entonces, este tercer caso de aquí, podemos decir que es el más peligroso porque genera un problema latente ahí. O sea, está un riesgo que va a pasar, no se sabe cuándo, pero va a pasar. Mientras que en los otros casos la gente ya tiene cierto conocimiento y con eso ya pueden tomar medidas más previsivas para estas inundaciones. ¿Ya está claro entonces esto? ¿Sí me sigue? Sí. Sí. Entonces el más peligroso es el tercer caso. Luego nosotros siempre hablamos de las afectaciones de las inundaciones, pero también hay un par de beneficios. Por ejemplo, humedecen y fertilizan los terrenos. Entonces esto es bueno para el desarrollo de la fauna. Recargan acuíferos. ¿Qué significa esto? Especialmente en zonas que están urbanizadas, donde hay una capa impermeable importante. Se genera una recarga de los acuíferos que en muchos casos están ya secándose. Entonces eso genera una ventaja. Y esto es importante porque ayuda a que el suelo se mantenga humectado y también contribuyen a la supervivencia de la fauna, porque la fauna en algunos casos va a desarrollarse de mejor forma por la cantidad de agua, entonces genera una ventaja. Y lo mismo también con la flora, se produce ya la humectación del suelo y genera un beneficio para lo que es el desarrollo de las plantas. Pero en las afectaciones tenemos muchas más. Se puede generar pérdida de vidas humanas, que es algo bastante común, pérdidas de fauna también, deterioro y destrucción de bienes materiales, esto también es algo crítico, ¿no es cierto? Nosotros estábamos casi que acostumbrados a ver que cuando se producía el fenómeno del Niño, se perdía un montón de bienes materiales, se perdían cultivos, vivienda, etc. Entonces eso es un problema social, es un problema que genera una declinación en lo que es de inversión en ciertos tipos de agricultura, por ejemplo. ¿No es cierto? En Manabí, no sé si recuerdan, pero era bastante típico que los cultivos de arroz se inundaban y se perdían. Entonces, eso se vuelve un problema. Lo mismo, interrupción y destrucción de vías de comunicación. Esto también tiene un costo monetario y social también, porque se produce una limitación en las vías de comunicación. Esto genera problemas de comercio, genera problemas de distribución de productos, etc. La interrupción de servicios también es algo complejo. En muchos casos hay poblaciones que pasan varios días sin servicios. Un ejemplo clarísimo ahí es cuando hay los huracanes en Estados Unidos, ¿no es cierto? Los huracanes también generan inundaciones, producen incremento de niveles de agua. Y me parece que fue en el huracán Katrina, en la ciudad de Miami, por ejemplo, estuvieron 3 días sin servicio de luz eléctrica. No se recomendaba que prendan las luces. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que se electrocute la gente. No se cuenta con agua potable, entonces la gente tiene que tener reservas de agua. Entonces, un montón de condiciones que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y también la propagación de enfermedades. Esto es importantísimo. ¿Por qué? El alcantarillado colapsa. ¿Qué pasa cuando colapsa el alcantarillado? Las tapas de los pozos empiezan a abrirse y todo el flujo que está dentro de los alcantarillados sale hacia la calle. Entonces todos los contaminantes del alcantarillado se distribuyen por las calles. Después se seca esta agua cuando ya merma la inundación y todo el material que queda de producto de esta inundación se empieza a transportar por medio del viento y cuando hay este transporte se genera una afectación, una propagación de enfermedades. Entonces este es un caso bastante crítico, es bastante problemático, ¿sí? Inclusive, ¿qué sucede? ¿Qué creen? Una ciudad se inunda, las casas se llenan de agua, esta agua va a estar con todos los desechos sanitarios que estaban en el alcantarillado. ¿Qué va a pasar cuando abren la refrigeradora, por ejemplo? Todo el contenido se va a contaminar. Entonces, esto genera ya la posibilidad de un problema sanitario, una propagación de enfermedades. Entonces, es un problema latente muy importante dentro de lo que es la generación de inundaciones.
para el buen control de lo que son las inundaciones en una población, se debe contar con un plan de control de inundaciones. ¿Qué busca el plan de control de inundaciones? Pues incrementar la percepción de riesgo de inundación, o sea, que la gente tenga claro lo que puede pasar y qué estrategias debe generar para protegerse. Por otro lado, mejorar la coordinación administrativa, o sea, quién hace qué, ¿no es cierto? Entonces, viene el municipio, ¿qué hace el municipio? ¿Qué tiene que hacer el Consejo Provincial? ¿Qué tienen que hacer los consejos parroquiales para la protección contra inundaciones? ¿Sí? Mejorar el conocimiento, que la gente tenga conocimiento de cuáles son las características de las inundaciones, qué daños pueden producir las inundaciones, ¿sí? Y qué deben hacer para gestionar recursos y actividades en lo que es control de inundaciones. Mejorar la capacidad predictiva. ¿A qué creen que se refiere mejorar la capacidad predictiva? ¿Podemos predecir inundaciones? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Yo la verdad nunca he escuchado de eso, Inge. Pero se ha de poder, me supongo. ¿Cómo creerías que se puede hacer algo así? Mediante estudios hidrológicos puede ser. De la historia, o sea, a lo largo de la historia, lo que ha causado, por ejemplo, un río. Exacto. Estudios hidrológicos y también estadística hidrológica, ¿no es cierto? Tiempos de retorno. Tiempos de retorno, perfecto. Importantísimo, el manejo de estaciones hidrometeorológicas. Perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros, con la estadística, podemos conocer qué ha pasado, cuáles son los meses de mayor peligro de inundación y estar preparados para esos meses. Con el periodo de retorno, obviamente, cada cuánto tiempo vamos a esperar que se produzca una inundación. Perfecto. Y los estudios hidrológicos enfocados a las estaciones hidrometeorológicas se pueden ocupar, sí. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener estaciones hidrometeorológicas en las partes altas de los ríos que generen las inundaciones típicas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo conocimiento de qué está pasando en el río aguas arriba, yo puedo tener una capacidad de predicción. O sea, yo puedo decirle a la gente con 10, 20, 30, 40 minutos de anticipación, se está generando un incremento en los niveles de agua, hay una posibilidad de que se genere una inundación. Entonces, preparar a la gente para que se aleje de las zonas críticas, las zonas que puedan generar problemas, y de esa forma yo tengo una capacidad de predecir y proteger a la gente ante una inundación. Por otro lado, también nos dice reducir el riesgo en zonas inundables. Esto es importantísimo. ¿Cómo puedo reducir el riesgo? Pues evitando que construyan en zonas inundables. Las construcciones son uno de los mayores problemas. Por otro lado, también generando obras para protección en las zonas inundables. ¿Sí? Y también generando conocimiento acerca de qué hacer en el caso de inundación en las zonas de riesgo. Por otro lado, nos dice mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad en zonas inundables. ¿Qué es para ustedes la resiliencia? Es un concepto que está bastante común últimamente. ¿A qué se refiere? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dice, a ver, Andrea de la Cruz? No sé, no se me viene nada a la cabeza. ¿Pero has escuchado el tema resiliencia? No. ¿Nunca? A ver, alguien No. más. Omar Inge, Arrobo, ¿qué me dices tú? Ajá. tenía, según lo que yo recuerdo, no sé si es que lo leí en un contexto equivocado, pero la resiliencia es la insistencia.
¿Es la qué? ¿No te escuché bien? Insistencia. ¿Insistencia en qué forma? O la resiliencia, alguien resiliente es alguien insistente, ¿no? Entonces yo tal vez pensé que iba hacia el lado de que la gente insistía en asentarse en esas zonas peligrosas, ¿no? No tiene nada que ver con eso. ¿No es la capacidad de adaptarse? Sí, más que resistencia es la capacidad de adaptación, va por ahí. ¿Sí? La resiliencia se refiere, en principio nació como un concepto de las personas, ¿sí? Las personas resilientes, que son personas que se adaptan a las situaciones. Entonces, por eso se hablaba de la resiliencia, que se adaptan a los nuevos retos, etcétera, etcétera. Pero después este concepto se globalizó y también va enfocado en lo que son ciudades a una capacidad de adaptación, pero enfocado ¿a qué? A las situaciones nuevas que se van generando en la ciudad. Por ejemplo, capacidad de adaptación contra las inundaciones, capacidad de adaptación contra el incremento de rayos UV, de la intensidad de UV, contra lo que son los sismos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pues hablando de esto, por ejemplo, una capacidad de adaptación para sobrellevar los sismos va con una mejora en la construcción, en la estabilidad de las estructuras, ¿no es cierto? Ustedes se van a Japón, se van a Taiwán y encuentran que hay, por ejemplo, los dampers, que son grandes masas que se colocan en la parte superior de los edificios y estas masas lo que hacen es, mediante sensores, generan movimiento para evitar que los edificios flejen demasiado. Entonces se genera, este es un tipo de adaptación para los sismos, entonces ya se puede construir. Ustedes se van a Taiwán y el Taipei 101, que es uno de los edificios más altos del mundo, me parece que tiene 120 pisos o algo por el estilo, se genera en una zona de bastante problemática sísmica, bastante riesgo sísmico. Entonces ahí tenemos una capacidad de adaptación. En cuanto al incremento de la intensidad UV, muchas ciudades ya están considerando eh, no permitir en las escuelas, por ejemplo, que los niños salgan al recreo en horas donde hay mucha intensidad de rayos UV. ¿Sí? Aquí en Ecuador pasa eso en muchas escuelas. En los trabajos también se motiva a la gente que está al tanto de eso. En cuanto a inundaciones, lo mismo, ¿no es cierto? ¿Nosotros podemos generar ciudades que estén preparadas para afrontar inundaciones? Sí. Podemos generar varios tipos de obras civiles en las cuales generemos protección para las ciudades. Podemos generar una mejora en los drenajes de agua de la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, este término resiliencia va enfocado a eso, a ser capaces de afrontar las nuevas situaciones, una capacidad de adaptación hacia las nuevas situaciones que se generan. Y por otro lado, el mejorar las condiciones hidromorfológicas y el estado de masas de agua. ¿A qué se refiere esto? Normalmente a un buen drenaje del agua y mejorar el estado es a un cuidado de las masas de agua. ¿Sí? Evitar que estén llenas de basura, evitar que se vuelvan focos de contaminación, evitar que haya taponamiento de los desagües, ¿sí? Evitar que se produzcan erosión en los taludes, etcétera, etcétera. ¿Qué información necesitamos para un plan de control de inundaciones? Información geográfica, las cartografías, imágenes satelitales, cuáles son las zonas inundables, ¿no es cierto? Un buen análisis. Aquí en Ecuador esto lo hace el IGM, que a veces se producen unas fallas locas. Por ejemplo, cuando hubo el problema del Cotopaxi, según el IGM, prácticamente todo el Valle de los Chillos era inundable. Y esa fue una mala decisión porque afectó en muchas zonas, afectó al precio de los terrenos, la gente se fue de sus casas, se produjeron robos en las casas vacías, fue una situación bastante compleja. Y después dijeron, ay no, nos equivocamos, no es tan grande la zona inundable y le disminuyeron en menos del 50% de lo que era. Entonces hay que tener mucho cuidado en no generar información muy crítica porque puede generar problemas sociales. Y después también modelos digitales de elevación. Aquí podríamos incluir todo lo que son los componentes GIS que generan una ventajota. Creo que ya hablamos un poco de esos, pero los componentes GIS son mapas georreferenciados en donde nosotros tenemos información detallada de la topografía
y en general de toda la geografía de las ciudades, y la tendencia mundial es a que nosotros tengamos todo georreferenciado, entonces que tengamos GIS globales en donde nosotros simplemente podemos ver las pendientes de un terreno, las ubicaciones, las coordenadas de un terreno, simplemente en cualquier tipo de plano digital. Entonces es una situación que ya se está dando y vamos nosotros hacia allá. Por otro lado, tenemos la información climatológica y meteorológica, teniendo en cuenta una distribución espacial y temporal de las lluvias torrenciales, dónde se generan en mayor cantidad estas lluvias torrenciales, dónde están las estaciones climatológicas, dónde realmente se producen variaciones importantes por estaciones climatológicas, ¿no es cierto? ¿Qué registros contamos? ¿No es cierto? Los registros son fehacibles, son registros válidos. Es información con la que yo puedo trabajar sin problema. Toda esa información tiene que estar detallada. Información hidrológica. ¿Dónde están los cuerpos de agua? ¿Dónde están el mar? ¿Dónde están los lagos, lagunas, presas, humedales, manglares? Por ejemplo, un manglar puede ser un buen elemento para control de inundaciones. Un manglar puede retener bastante el flujo incrementado de la marea. Entonces, cuando se produce la destrucción de manglares, normalmente va de la mano con incremento en lo que son los volúmenes de agua que llegan a las poblaciones cercanas. ¿Cuál es la ubicación y las características de los ríos, de las corrientes superficiales? ¿Dónde están las estaciones hidrométricas? ¿Dónde conozco cuáles son los caudales y cuál es la estadística hidrológica del sitio? Esta información es vital, porque con esta información hidrológica yo también determino cuáles son los caudales máximos, medios, promedios, mínimos que manejo en la zona. También necesito información acerca de desarrollos de infraestructura. ¿Dónde está la infraestructura urbana, industrial, agrícola, la infraestructura de emergencia? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están la infraestructura de telecomunicaciones? ¿Dónde tengo las torres de telecomunicaciones? ¿Dónde están las fuentes de abastecimiento de agua? ¿Qué ríos se utilizan para abastecer de agua potable? ¿Dónde están las plantas potabilizadoras? ¿Dónde están las plantas de tratamiento de agua? De esta forma, yo puedo proteger que si hay zonas industriales que generan desechos importantes, que no se ubiquen en zonas inundables porque puede ser peligroso para el medio ambiente. Por ejemplo, los hospitales jamás podrán estar en una zona de inundación, una zona que pueda generarse inundación, porque los hospitales son estructuras de emergencia, son estructuras a donde la gente va, donde la gente acude en caso de emergencia. Entonces, se produce una inundación, jamás podrá estar ubicado un hospital en una zona de peligro. Las fuentes de abastecimiento de agua también, porque si se produce la contaminación de la fuente, puede ser peligroso. Y peor aún, las plantas potabilizadoras. Si se llega a inundar y se contamina la planta potabilizadora, esto genera un problema sanitario. Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde ubicamos nosotros una planta potabilizadora. Y también las de tratamiento de agua, porque aquí tenemos aguas servidas. Entonces si colapsa y se inundan las aguas servidas, todo esto va a esparcirse por todo lado y eso también va a generar un problema sanitario. Por otro lado, tenemos la información de la división territorial. Esto nos sirve más para ver quién está encargado de qué, ¿no es cierto? Está encargado el municipio, está encargado el consejo provincial, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la información de los impactos reales y potenciales? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué superficie tenemos? ¿Qué población tenemos? ¿Qué tipo de infraestructura tenemos? ¿Qué desarrollos han sido afectados o son afectables con la inundación? Entonces yo puedo hacer una estimación para ver cuáles son los daños potenciales en el caso de una inundación. Y los impactos reales va de la mano con la estadística, ¿sí? Y los casos pasados. ¿Qué pasó en las últimas inundaciones? Se generó un problema en vivienda, se generaron colapsos de algún tipo de estructura, colapsaron puentes, se colapsó, se produjo algún daño en los alcantarillados, etcétera, etcétera. Entonces, de esta forma nosotros vamos generando, forjando el plan de control de inundaciones que normalmente debería tener
las conclusiones de la evaluación preliminar, o sea, un análisis básico, los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación. Entonces, normalmente esto viene dado por colores, donde se dice esta zona es de alta inundación, baja inundación, media inundación. Los objetivos de la gestión de riesgo de inundación en cualquier zona específica, ¿qué se busca controlar? O sea, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que se busca proteger de manera prioritaria? Un resumen de los criterios del plan hidrológico. ¿Qué pasa con el plan hidrológico de la ciudad? ¿Qué se está haciendo para proteger las masas de agua, para controlar las masas de agua? ¿En qué estado están las masas de agua? ¿Y qué objetivos ambientales se pretende generar en estas zonas de riesgo? ¿Sí? Enfocado a evitar contaminación del agua, si se produce una inundación, como les dije, que no genere una afectación ambiental. ¿Cuáles son los planes de protección civil? La gente sabe, la gente tiene conocimiento de qué puede pasar. Una descripción de los sistemas de información hidrológica, o sea, qué estaciones estamos utilizando para una información en tiempo real, o con qué periodo de tiempo se obtiene información. ¿Qué métodos se utilizan para la predicción de inundaciones? ¿Qué ayuda se cuenta para la toma de decisiones? Esto es interesante porque, por ejemplo, donde exista una central hidroeléctrica, nosotros vamos a tener buen conocimiento de la información hidrológica. ¿Por qué? Porque las centrales cuentan con varias estaciones hidrometeorológicas que dan información en tiempo real en su mayoría. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos cada 3 o 5 segundos el detalle de qué está pasando en esa zona. Entonces, contar con una central cerca nos puede ayudar a generar una cooperación para protección en caso de inundaciones. ¿Qué programas, medidas y prioridades se han generado? ¿Qué programas en cuanto a qué se espera generar para lo que es protección contra inundaciones? Las medidas que se han tomado en cuanto a inversiones principalmente. Y las prioridades, ¿cuál se considera prioridad 1, prioridad 2 y prioridad 3? Esto va de la mano con un cuadro de inversiones, porque obviamente ninguna población está en la capacidad de generar toda la inversión necesaria. Entonces, de esa forma nosotros priorizamos y vemos en dónde tenemos que direccionar nuestros recursos. Después, ¿qué medidas preventivas y paliativas vamos a manejar? Tanto estructurales como no estructurales. Entonces, obviamente, las estructurales requieren de una obra física y las no estructurales requieren de un plan de contingencia. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces, en cuanto a las medidas estructurales, nosotros vamos a decir que estas buscan resolver el problema de las inundaciones mediante la construcción de obras hidráulicas. ¿Para qué buscamos que se generen estas obras hidráulicas? Para controlar los flujos, los caudales y controlar los sedimentos. ¿Por qué creen que hablamos de los sedimentos? ¿Qué me dices, Francisco Escobar? Porque pueden producir corrosión en las estructuras, desgaste en las columnas. ¿Los sedimentos? Ajá. Yo creo que es porque los sedimentos en conjunto con los flujos causan mucho más daño en el momento de una inundación. Sí, algo que ver. Bueno, en cuanto a corrosión, son obras que van a estar en contacto con el agua 24/7, ¿no? Entonces eso ya se vuelve un problema. Pero lo importante es que nosotros tengamos en cuenta que los sedimentos generan variación en las secciones transversales.
Porque, por ejemplo, este es el cauce de un río y se empieza a producir sedimentación. Esto genera que varíe la sección transversal y probablemente nos lleve a incrementar el nivel de agua. ¿Sí? Entonces, por ese lado va. Cuando existe demasiada acumulación de sedimentos, se puede generar un incremento en los niveles de agua y eso va de la mano con las inundaciones. Entonces, dentro de estas medidas estructurales, nosotros manejamos las obras de regulación, que lo que hacen es buscar interceptar el agua lluvia o el agua producto de escurrimiento para generar un almacenamiento. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Normalmente presas y cuando buscamos generar un transporte para almacenarlas, también los cauces de alivio. Las presas todos sabemos qué es. Un cauce de alivio simplemente es un canal que lleva el agua producto de una inundación hacia una zona que nosotros podemos considerar inundable. Tenemos luego obras de rectificación. ¿Qué es lo que buscan las obras de rectificación? Facilitar la conducción rápida del agua por su cauce. O sea, que el agua se drene de mejor forma. Y nos dice son el dragado, la canalización, el corte de meandros o incremento de pendiente. ¿Qué es el dragado para ustedes? La eliminación de sedimentos. Eliminación de sedimentos, exacto. Entonces, obviamente, como dijimos, generamos un dragado para deshacernos de los sedimentos y mejorar la conducción del agua por su cauce. ¿A qué se refiere una canalización? ¿Qué me dice? A la conducción guiada del agua, o sea, puedes mandar el agua donde nosotros queremos. Un poco más enfocado a lo que es, por ejemplo, generar una canalización, es convertirle en un canal al cuerpo de agua. En esencia, por ejemplo, podemos hablar de un hormigonado de paredes o un enrocado de paredes. ¿Cuál es la idea de esto? Mejorar lo que es el coeficiente de rugosidad, mejorar la sección transversal y de esa forma se produce una conducción más rápida, una mejor conducción del agua. ¿Y a qué creen que se refiere el corte de meandros o incremento de pendiente? ¿Qué me dice? El corte de meandros va a hacer que fluya más agua por el cauce principal. ¿Por qué? ¿Tenemos claro lo que son los meandros? Eran los bracitos de agua que se separan del río, ¿no es cierto? No, un meandro es la curvatura que se genera en el río. Oh, entonces no estoy confundido. Evitar áreas muertas del agua. No tanto áreas muertas porque se produce flujo por todo el cauce, pero en esencia estamos hablando de que este es el cauce del río y después le cortamos y le dejamos Cambia la recto. longitud del río, claro, sí, sí. Exacto, cambia la longitud. Nosotros disminuimos la longitud del río y eso significa que vamos a incrementar, ¿qué cosa? La pendiente. Por eso se llama también incremento de pendiente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un desnivel con una longitud y esa longitud yo le reduzco, se incrementa la pendiente. ¿Y qué pasa cuando incremento la pendiente? Aumenta la velocidad del caudal. Aumenta la velocidad. Perfecto. Entonces, ¿eso es una ventaja? Sí, porque produce que el agua se evacúe más rápido. Es una mejora en el drenaje. Entonces, yo puedo generar una protección a las ciudades. ¿Por qué? Porque el agua va a fluir de manera más rápida. ¿Está claro eso? Sí. Perfecto. Y las obras de protección, como su nombre lo dice, se enfocan en proteger. ¿Cómo protegen? Confinando el agua en el cauce del río. En esencia, evitan que las inundaciones alcancen zonas importantes o zonas pobladas. ¿Cómo puede hacerse eso? Pues con muros o con bordos
que lo que hacen es evitar que el agua desborde del río. Entonces aquí tenemos las obras de regulación, presas, pueden ser de almacenamiento para guardar agua, pueden ser rompepicos. Las rompepicos son presas que nos sirven para generar pequeños embalses en casos de inundación o incremento de caudal. Entonces una presa rompepicos es una presa que nos sirve para controlar picos en incremento de caudal. Entonces esto normalmente se hace con pequeñas presas que están ubicadas cerca de una presa más grande. Presas para retención de asolve normalmente van de la mano con los rompepicos. Nosotros normalmente generamos presas pequeñas, presas baratas en las partes altas de los ríos para que todo el sedimento que acarrea el río no llegue a las zonas urbanas o a las presas principales. Entonces se conocen como presas para retener asolves. Los ejemplos clarísimos, el proyecto de control de inundaciones Bolubulu en la zona de la costa. Este es un multipropósito porque también se utiliza el agua para riego y para agua potable. También hay el proyecto Cañari Naranjal, ¿no es cierto? O el multipropósito Baba también en la zona de la costa. Todas estas funcionan como presas de almacenamiento. Cauces de alivio también son obras de regulación. ¿Qué hace un cauce de alivio? Genera un desvío temporal o desvío permanente del agua. Entonces, ¿qué pasa? Este es el río. ¿Sí? Por decir, yo aquí tengo mi zona urbana. Entonces, yo quiero protegerle. ¿Qué hago? Genero un cauce de alivio para deshacerme de este flujo de agua. Y llevo toda esta agua a una laguna o a una zona baja que yo he identificado como inundable. ¿Qué significa eso? Que no genera riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Ya empieza a crecer el río y se va una buena parte del caudal por aquí, genera protección de esta zona y generamos una inundación en esta zona de acá. En algunos casos también se puede volver a conectar esta zona a aguas arriba para también evitar lo que sea el crecimiento en otras zonas, ¿no? Especialmente cuando tenemos intensidades de lluvia importantes. Aquí tienen un ejemplo real de un cauce de alivio. Esto es en una ciudad de Estados Unidos. La verdad, no me acuerdo del nombre exacto. Pero en esencia, esto de acá es un meandro por el cual va el agua. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce una inundación, cuando se produce un incremento de flujo? Existe un parque que está aquí, que es un parque inundable. Entonces, normalmente este parque sirve como una caminería, un espacio de dispersión para la gente, pero en caso de inundaciones se genera una alarma, se prohíbe que la gente pase y funciona como un bypass. Entonces, toda el agua del río fluye por este parque y nosotros generamos una protección para esta zona. Entonces, este es el ejemplo más claro que encontré de un cauce de alivio, ¿sí? Inclusive maneja puentes para las carreteras que tenemos aquí para evitar lo que es que se genere un problema durante las inundaciones. ¿Sí está claro esto? Sí. ¿Qué me dice? Sí, profe. Perfecto. Bueno, tomémonos unos 5 minutos que ya son las 8. Dije, disculpe, tuve problemas ¿Sí? para conectarme y no me puedo poner en list. No sé si me puedo poner. Al final les pongo. Gracias.
Listo, continuamos. ¿Me siguen? Sí, profe. Listo, entonces. Tenemos las obras de rectificación, como les decía, el dragado, que es llevar una limpieza de todo el cauce del río. Una canalización, que es mejorar las condiciones del flujo del río, normalmente cambiando el material. El corte de meandros, que lo tengo aquí, como ven, se disminuye la longitud y se produce una mejora en el drenaje. En cuanto al corte de meandros, hay que tener cuidado. Si es que nosotros mejoramos el flujo aquí, pero acá hay un estancamiento, acá podríamos transferir la inundación. En muchos casos se hace esto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una zona importante. Aquí está la ciudad, por ejemplo. Tenemos varias zonas pobladas aquí. Y acá no. Entonces se puede transferir la inundación para generar ya lo que es una transferencia del problema. Y bueno, esto también se le llama incremento de pendiente, que es lo que se hace aquí. En otros casos, eso me estaba olvidando, también el dragado se puede hacer para generar una mejora en lo que es el flujo del río, en cuanto a que si el río tiene una dispersión, por ejemplo, zonas donde el río se divide en varios brazos, se puede generar un dragado de todo el material que está generando esos varios brazos para que se forme un solo cauce y se proteja a una zona urbana. En cuanto a las obras de protección, nosotros tenemos los bordos perimetrales, los bordos longitudinales y los muros de encauzamiento. Hablamos de un bordo perimetral cuando en el perímetro de una zona urbana yo coloco algún tipo de estructura para evitar que el agua afecte a esta zona urbana, ¿sí? En esencia, aquí tenemos un bordo que está generándose con tierra, incluyendo un alma de arcilla. Es algo bastante típico. Esto reduce bastante los costos. Un bordo longitudinal es el que se lo genera alrededor de toda la longitud del río, ¿sí? Para proteger que el agua no salga del cauce del río. Y cuando hablamos de muros de encauzamiento, nos enfocamos en estructuras ya más grandes, normalmente muros de hormigón o muros de roca, en los cuales nosotros generamos la conducción del río. Tenemos medidas no estructurales, las cuales se basan en la planificación, organización, coordinación y ejecución de ejercicios de protección civil. Entonces, en esencia, medidas no estructurales van enfocadas a proteger a la población civil. Entonces se busca evitar o disminuir los daños que causan las inundaciones. Dentro de las medidas no estructurales tenemos las permanentes, que buscan que los bienes importantes no se ubiquen en zonas de riesgo. En esencia, ¿a qué nos podríamos referir con esto? ¿Qué me dice Ana Victoria Vaca? Perdón, profe, es Martina. Yo podría pensar que es, por ejemplo, que no voy a colocar una escuela o un hospital en una zona inundable. Perfecto, ¿no es cierto? Evitar que las estructuras primordiales, escuelas, hospitales, clínicas, etcétera. También podríamos hablar aquí de, por ejemplo, orfanatos, asilos, ¿no es cierto? Todo ese tipo de estructuras que no se encuentren en zonas inundables. Y luego tenemos las de operación o contingencia. ¿Qué buscan las de operación o contingencia? Pues, frente a un fenómeno que pueda generar inundaciones, nosotros buscamos conocer la evolución del fenómeno mediante modelos de pronóstico. Entonces, en esencia, buscamos generar alerta, ¿sí?
¿Cómo podríamos generar alerta? Pues ya les mencionaba algunos casos. Nosotros teniendo conocimiento inmediato acerca de situaciones en las que está produciendo el incremento del flujo aguas de arriba. Y después, lo que se debe hacer es que nosotros alertamos a la población, pero para alertar a la población nosotros debemos generar un plan de comunicación, un plan de educación a la población. Porque ¿qué sucede si se prende una alarma, pero la gente no tiene idea qué está pasando? Simplemente la gente no va a dejar de hacer sus actividades o no va a saber qué hacer, y eso más bien podría generar pánico, que podría ser más peligroso. Entonces, en cuanto a las medidas permanentes, delimitamos el uso del suelo. Normamos, tenemos un IRM. Nosotros decimos, aquí se puede construir esto y aquí no. Entonces, en esencia, normalmente tenemos mapas de colores, delimitamos las zonas inundables, ¿no es cierto? Entonces, aquí se puede ver en color más oscuro, tenemos una inundación con un periodo de retorno de 25 años. En un color mediano, un menos oscuro, nosotros tenemos un periodo de inundación de 50 años. Con el celeste más claro, el de aquí, nosotros tenemos un periodo de inundación de 100 años. Y con el más clarito, casi gris, más de 500 años de periodo de inundación. Entonces, de esta forma nosotros sabemos cuáles son las zonas de real riesgo para inundación. Y como ven, esta es una zona poblada y la zona inundable no es demasiado grande. Entonces, con eso les decía, si ustedes se van al del IGM, al mapa que hicieron para el Cotopaxi, realmente todo el Valle de los Chillos era zona de peligro y eso puede generar también un problema en lo que es la economía, ¿no? Por otro lado, tenemos las normas de uso del suelo, así como se lo maneja aquí en Quito con el IRM, en donde nosotros decimos, bueno, esta zona es inundable, entonces no pueden construir hospitales, no pueden construir clínicas, no pueden construir escuelas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también se generan los espacios requeridos para que nosotros no generemos construcciones en estas zonas, ¿sí? Entonces, en esencia, aquí en Quito hablamos de retiros. Los retiros que se manejan aquí en Quito es por lo menos 10 metros del borde de quebrada, pero el más típico valor es de 15 metros. Entonces, de esa forma nosotros estamos normando el suelo para evitar que se construyan en zonas inundables. Y si ustedes se van a ríos un poquito más inundables, como por ejemplo el río Pita, en el río Pita hay limitaciones en algunas zonas hasta de 50 metros para no construir. Entonces ahí nosotros hablamos de una planificación y coordinación para evitar que las inundaciones afecten a las construcciones. Y de operación, nosotros hablaríamos de programas, coordinaciones, capacitación, sistemas de alerta, operación y conservación de infraestructura, medidas de evacuación, medidas de ayuda a la población, restauración de servicios, evaluación de las medidas y promoción de seguros. En esencia, hablamos de todo lo que se puede hacer para proteger a la población durante el caso de una inundación. Entonces, cuando hablamos de alerta temprana, por ejemplo, nosotros hablamos de 4 elementos principales. Primero, que la gente conozca los riesgos, que haya una recopilación de información, que hay un conocimiento de cuáles son los peligros y las vulnerabilidades, qué pautas y tendencias se presentan, ¿no es cierto?, qué tanta posibilidad hay de inundación, y una distribución de mapas de información. Después, el seguimiento y alerta, en donde nosotros generamos servicios de seguimiento y alerta temprana, lo que les decía. Hay un control de parámetros, ¿sí?, en cuanto a lo que es la generación de alerta temprana. Existe una base científica para los pronósticos, la estadística está bien hecha. Se pueden emitir alertas oportunas y precisas, entonces tenemos esas condiciones. Después, difusión y comunicación. Debemos generar una comunicación sobre los riesgos y las alertas tempranas, que la gente sepa qué va a pasar. Se reciben alertas para todas las personas en peligro. O sea, todo el mundo conoce y todo el mundo está en la capacidad de recibir estas alertas.
Se comprenden los riesgos y las alertas, la gente conoce qué significan estas alertas, resulta una información clara y útil, o más bien genera confusión. Todo esto debemos preguntarnos para nuestro sistema de alerta temprana. Capacidad de respuesta, el desarrollo de la capacidad de respuesta en los ámbitos nacional y comunitario. En esencia, ¿a qué se refiere esto? Tenemos cuerpos de emergencia que van a estar capaces o van a ser capaces de generar ayuda en estos casos de inundación. Les pongo ahí un ejemplo que es bien interesante. En la zona de Miami, que es una zona inundable, en el caso de posibilidad de inundación, existe una distribución de información en la cual a la población que vive a menos de 1 kilómetro de la zona inundable, o sea, de las playas especialmente, se les dice que los cuerpos de emergencia no van a generar ayuda en el caso de una inundación. Entonces, se les recomienda generar una evacuación. Entonces, en ese caso, ya el cuerpo de emergencia les comunica que si es que ellos no salen de su casa, que es la recomendación que se les da, el cuerpo de emergencia no va a proceder a ayudarles en el caso de una emergencia. ¿Por qué? Porque ponen en riesgo también al cuerpo de emergencia. Eso es un dato bastante interesante. Después, se comprueban, o sea, hay pruebas de los planes de emergencia, están al día, ¿no es cierto? Se hacen eh, evaluaciones de cómo están funcionando. Hacemos uso de las capacidades y conocimiento local. ¿Qué significa eso? Buscar tener alianzas con los movimientos locales, con agrupaciones, por ejemplo, comités de barrios, etcétera. ¿Está la población preparada para responder a las alertas? Entonces, en función de esto, podemos hacer un análisis bastante crítico de cómo funcionaría un plan de alerta temprana. Y aquí les he puesto como medidas de operación algunas infografías con las que se cuenta en ciertas ciudades. La mayoría de estas son de Colombia y de México, donde aquí nos dice, después de una inundación, revise el estado de su casa y no toque los cables caídos. Parecería algo simple, pero en muchos casos hay electrocutación de gente porque empiezan a mover los cables, ¿sí? Entonces no hay un buen control. Entonces eso puede ser peligroso. No consuma agua ni alimentos que hayan estado en contacto con agua de la inundación. ¿Por qué sería esto? Ya les mencioné. Puede que haya un colapso de aguas sanitarias y eso generaría una contaminación y podría ser peligroso. Y por otro lado, preste atención a la aparición de arañas, víboras y escorpiones. En zonas de climas calientes es bastante común que aparezcan las víboras. No sé si han visto, pero inclusive en algunos países hay cocodrilos. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos animales, especialmente porque empiezan a salir de sus locaciones. Por ejemplo, las arañas normalmente generan huecos en el suelo para generar su vivienda. Y después, si se empieza a inundar, las arañas salen y hay arañas venenosas. Entonces, supongamos las zonas de la costa y del oriente de Quito cuentan con bastante afectación de arañas. Entonces puede ser peligroso en esos casos. Por otro lado, que haya un conocimiento de las sirenas de alerta. Por ejemplo, nos dice, si es que la sirena suena 1 minuto, tenemos una precaución, alerta de precaución. Pero si la sirena suena más de 3 minutos, se obliga a una evacuación. Entonces, ¿qué pasa si alguien no conoce esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me dice? Crearía falsas alarmas. Más que falsas alarmas, crearía duda, ¿no? En la gente. ¿Qué significa que está sonando la alarma ya 3 minutos y no sé qué pasa? No sé si han visto, pero en varias escuelas del Valle de los Chillos también se suena siempre una alarma a las 10 de la mañana. Pero nadie sabe para qué sirve esa alarma. Son a las 10 y a las 3 de la tarde todos los días. Exacto. La mayoría de gente no tiene ni idea de para qué sirve esa alarma. Esa alarma no la pusieron cuando iba a erupcionar el Cotopaxi. Exacto. Era una de las alarmas para en esencia tener control de lo que pasa
con la posibilidad de inundación del Cotopaxi. Pero ustedes preguntan, la gente no tiene idea, ¿no? Sabe que suenan 2 veces al día, pero no sabe para qué. Entonces ahí hay un montón de errores, ¿no? Y de repente algún rato se genera una inundación en la zona del valle y nadie va a tener idea de qué está pasando, ni para qué sirve la alarma, ni si es que suena o no suena. Entonces ahí hay un problema bastante grave que se da en nuestro medio, que la gente no está bien capacitada. ¿Sí? En otros países inclusive hay alarmas para sismos, ¿no? Cuando ya suena un sismo, se genera una alarma. Cuando ya, perdón, aparece un sismo, se genera una alarma y la gente ya sabe que está pasando un sismo y que ya puede ser peligroso, entonces tiene cuidado. Aquí en el Ecuador existe mucho distanciamiento entre los distintos cuerpos administrativos, entonces eso sí genera una limitante. Y aquí tenemos otras precauciones en caso de inundación. No cruzar caminos inundados, parece lógico, pero no sé si recuerdan, hace unos 3, 4 años se murió una persona en un auto aquí en Quito porque decidieron pasar por un paso deprimido y se les inundó el carro y no podían salir. No sé si recuerdan eso. Cosas que pasan aquí. Ahí siempre que hay inundaciones se genera lo que es carros están atrapados en los pasos deprimidos. ¿Cuál fue la solución del municipio? Poner una línea roja que dice, creo que ahí escrito con aerosol, si pasa de esta línea, no, si el agua pasa de esta línea, no circular. Realmente no es una medida muy bien pensada, una medida demasiado planificada, ¿no? Entonces eso pasa aquí en la capital, imagínense cómo es en las otras ciudades pequeñas. La mayoría de ciudades ni siquiera tiene un plan de control de inundaciones. Mantenerse informado también, esto es parte básica, que la gente tenga un radio con pilas para que pueda saber qué es lo que está pasando. Dirigirse al refugio temporal con lo indispensable, esto es un problema aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo indispensable? La gente probablemente no tenga agua embotellada en las casas, en la mayoría de casos. La gente probablemente no tenga una mochila para emergencias. No sé si recuerdan, cuando pasó lo del Cotopaxi se buscaba que la gente tenga una mochila de emergencias y la mayoría no lo hacía. Por otro lado, que tengan alimentos y agua, alimentos enlatados y agua envasada. Esto por protección, obviamente, si hay riesgo de contaminación, hay que tener estos elementos siempre en la casa. Y saber dónde son las rutas de evacuación. Aquí algo se generó en el valle, especialmente, ¿no es cierto? Hay zonas donde dice zona de protección o zona no me acuerdo cómo le ponen, ruta de evacuación, pero a veces también genera confusión, no sé si han visto, pero hay flechas verdes que a veces los conductores se confunden porque no saben si es que no pueden circular en ese sentido o qué. Entonces no existió una buena socialización de de estos proyectos. Entonces nosotros estamos bastante quedados en función de estas características. Ahora, ¿qué piensan ustedes acerca del manejo aquí en Quito, no? Quito estuvo prácticamente en una situación de una posible erupción del Cotopaxi, en donde realmente no tenemos claro qué podría pasar, pero se tomaron varias medidas. ¿Qué piensan acerca de eso? ¿Qué me dices, Brian Vizcaíno? No sabría decirle. ¿Qué crees tú? No sabría qué decirle ahí. No sé respuesta. ¿Pero qué piensas? ¿Cuál es tu criterio? ¿Mm? ¿Qué me dices, Brian? ¿Qué piensas tú? No te estoy preguntando algo específico, sino cuál es tu criterio, cuál es tu análisis respecto a esto. ¿Qué podría decirle sobre las precauciones? A ver, ¿qué le puedo decir?
¿Qué piensas tú? A ver si no pueden pedirle a nadie que te ayude, ni siquiera, porque es tu criterio. O sea, que sobre las precauciones. mm, chuta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pueden desarrollar un criterio? ¿Qué me dices, Amalia Montero? Me preocupa que no puedan desarrollar una idea o un criterio acerca de un tema específico. O sea, desde mi punto de vista, yo creo que mantener a la gente informada sobre estas situaciones es bastante importante porque es como que hay gente que no tiene información y es como que uno siempre es como que se deja llevar por el miedo y eso de mantener la calma y tomar las medidas respectivas no es algo que uno piensa en ese momento. Y al mantener la información sobre todo esto, es como que incluso en el caso de las alarmas uno ya sabría de por qué es el motivo de que suena y qué es el procedimiento respectivo para estar a salvo, se puede decir. Ya, y Entonces, en cuanto a lo que hizo Quito, en el caso del peligro por el Cotopaxi, ¿qué crees? Para ser sincera, dije, no sé mucho del tema, pero creo que no fue como que la información correcta ni tampoco se tomaron las medidas que deberían haber sido adecuadas para la situación. Y fue como que algo muy precario desde mi punto de vista y por lo que he ido escuchando también a lo largo de la clase, desde mi punto de vista. Y, o sea, tú no viviste en Quito esa época, más o menos 2014, me parece. No, Inge, yo vivía en otra ciudad. Bueno, pero en esencia, ¿qué pasó? ¿Había simulacros? Sí, había simulacros. Se hacían simulacros en escuelas, pero probablemente eran simulacros no muy bien pensados. ¿Por qué? Porque en esencia no se producía una evacuación de manera clara. La gente realmente no demostraba un compromiso con el manejo de estos simulacros. Inclusive en muchos casos se lo tomaban como una cháchara y eso sí genera y da mucho que pensar acerca de la forma en que se manejan nuestra información y nuestra capacitación a la gente en el país. Entonces sí fue algo muy crítico, muy básico. Después se dejaron a un lado los sitios, los refugios que se llamaban. Y no hay un seguimiento, no hay una buena señalización de la mayoría de sitios. Inclusive a veces se contraponen con lo que es la información para circulación vehicular. Porque muchos conductores no tienen idea que las líneas verdes son líneas informativas para caso de emergencia. Entonces, sí fue bastante limitada nuestra acción en este peligro que se generó por el Cotopaxi. Entonces, hasta ahí lo que sería control de inundaciones, como ven, es la aplicación de obras y de ciertos criterios para proteger a la población civil. Entonces, creo que podríamos quedar ahí por hoy. ¿Alguien alguna duda? No, Inge. Entonces, ¿quién me decía que no está en la lista? Yo, Todos Inge. son Inge. ¿Perdón? Algunos, Inge. Yo, Inge. A ver, denme apellidos. González, sí. Año. Rea. Salazar, Inge. Sales. Proaño. Rea y Salazar. Listo, entonces, buen día para todos. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Disculpe, Inge, a mí sí se me escuchó. Que a veces tengo problemas con el micrófono. Perdón, ¿quién me dice? Aguirre también está, pero no vale su micrófono.
¿Por qué no vale? No sé, creo que no le funciona. Me escribió que decirle que le diga, por favor. No se le escucha. A ver, me dicen Aguirre y... ¿quién más era Aguirre ahí? Yo dije, pero yo le dije al profesor de clase, no sé si me escuchó. Luis Ángel. Sí, ya te puse entonces. Listo. Ese dije. Hasta luego.